Hola, buenos días. Hola. ¿Estáis por ahí? Aquí conectándose la gente. ¿Qué tal? Ay, ¿Me a oís y ver, me veis, verdad? Hola, Eh, te oímos y te vemos estupendamente. vale, perfecto. Tengo un invitado aquí en la habitación. hola, buenos días. Buenos días, María Francia, ¿qué tal? Bien, Buenos días. Buenos días, todo bien, Elena. gracias a Dios. Ahí. Blanca, buenos Hola, días. hola, ¿me ¿Qué oyes? tal? Sí, Ah, vale. te oímos. Bienvenida. Muchas gracias. Halladas, bien halladas todas. Gracias por sumarte a nuestra sesión de hoy. Bueno, eres la protagonista, así que se están Bueno, conectando las chicas. la invitada, ¿no? Sí, la protagonista es Tilly Olsen, es verdad. Eso. Tú eres su intermediaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que no nos vemos desde la cascada. Desde hace tiempo, sí, bien, bien. Muy contenta de estar aquí, sí, sí. Muchas gracias por invitarme. Un honor representar a Tilly Olsen. Bueno, a Tilly, a Jay Lazarre, a May Sarton, en fin, a muchas autoras que hemos leído en el club. La verdad es que me quedé con ganas de invitarte el verano pasado, que leímos los dos primeros volúmenes de los diarios de May Sarton, aunque el primero no lo hubieras traducido tú. Pero como era verano, fueron sesiones diferentes, dije, bueno, Muy bien. y hoy pues ya te tenemos aquí. Así que feliz de verte Igualmente. y de escucharte y de saber que estás a tope, ¿no? Traduciendo muchísimo desde entonces. Has traducido bastantes cosas. Sí, sí. Bueno, ahora parece que tengo una temporada que salen muchas cosas a la vez. Sí, luego viene otra temporada que no sale nada, pero sí, sí, estoy muy contenta porque estoy con libros muy chulos y muy interesantes, así que sí, sí. Me alegro. También has traducido algún librito de Virginia Woolf, que lo hemos leído este año en un cuarto propio, así que yo le he pedido a las compañeras que, bueno, además de Tilly Olsen, si quieren hacerte alguna pregunta Yo sobre encantada, sí. otra autora, sobre la traducción, sobre la escritura, al principio estarán todas súper tímidas y ninguna hablará, pero como las medio las obligo, Ah, vale. pues No, no, yo encantadísima de escuchar vuestras aportaciones, preguntas, lo que queráis. Que siempre va muy bien para las traductoras estas sesiones porque como somos bastante solitarias y pocas veces tenemos la oportunidad de hablar con las lectoras, pues yo de verdad que agradezco mucho a Carmen y agradeceré todos vuestros comentarios y sin miedo, sin timidez, que me hace mucha ilusión oíros. Pues eso, bueno, hemos tenido ya dos sesiones sobre tanto el libro de cuentos como el ensayo, bueno, o el fragmento del ensayo de Silencio, la semana pasada y ayer por la tarde tuvimos la segunda. Entonces es verdad que el ensayo está gustando más y los cuentos están resultando más confusos o difíciles de entrar, sobre todo el segundo y el tercero, Mm, ¿no? El va. primero y el último, Sí, como el de la plancha y el de la adivinanza, sí, sí. están siendo mejor recibidos y es verdad que el de los marineros y el de las niñas en la iglesia y tal es como son más críticos. Entonces, en ese sentido, imagino que habrán preguntas que tengan que ver con si hay algo ahí en la traducción o si realmente en inglés son igual de críticos, aunque sé que aquí hay mínimo ahora mismo dos compis que se dedican a la traducción, Silvia e Irene, no sé si alguna más. Entonces sí que sé que Silvia
que es la primera que tengo yo aquí de gafas, que pone iPad, lo ha leído en inglés. Ah, sí. Ah, hola Silvia, qué guay. Entonces, supongo que tendrán preguntas más concretas. Pero bueno, en general, eso, para no comerme mucho de la sesión, porque yo tengo un virus estomacal y Diego está con 39 de fiebre en el sofá ahí, viendo una película, entonces entendéis que en cualquier momento pueda... Sí, sí. Le he puesto una peli como que le gusta mucho, entonces... Pero obvio que estamos despiertos desde antes de las 8 de la mañana y la noche ha sido muy perra y no quería cancelar porque, bueno, siempre me surge algo porque estoy sola con un niño y tenemos Claro. todos los virus del mundo y las ansiedades y todo eso. Entonces, quería que la hiciéramos sí o sí esta mañana, pero si escucháis dibujitos, pues es Diego que está. Este es el despacho, tengo un sofá ahí al otro lado y está él ahí tumbadillo. Pues eso, que muchísimas gracias, Blanca. Espero que voy para la Feria del Libro de Madrid. Ah, pues Si no sí. pasa nada, te avisaré. Me encantaría que nos viéramos. Sí, a mí también. Sí, sí, avísame que seguro que voy por allí alguna vez. Por eso, como sé que no estás en Madrid, Madrid, que haces el viaje, te avisaré. Cuando me confirmen, seguramente será el primer fin de semana de la feria, que es el último de mayo. Vale, Ya te digo yo por mail y nos vemos. muy Y, bien. que la última vez que nos vimos, bueno, en octubre de 2021, Sí, 21, sí. 2 semanas antes de que me separara y cambiara mi vida completamente. Así que es como el último viaje que hice con mi ex. Así que te Sí, tengo. es verdad. Pues no sabía, sabía que era poco antes, pero no sabía que era tan antes. Sí, O sea, sí, que en sí. ese momento deberías estar, bueno, claro, yo no me enteré, pero Estaba. lo he pensado, ¿eh? Me he acordado de ti y he pensado en en cómo Que no me lo viviste he puesto y yo allí. quería. Pues sí, te tenía yo, te tengo como en la cabeza, ¿no? En esa cronología mía Sí, sí, está la cascada, que de por sí la novela también habla de violencia, ¿no? sí, sí. Pues está, Está está ahí, relacionada está ahí, con tu está ahí, historia. Sí, está ahí. Pero bueno, de ti guardo mucho cariño, así que tus yo recuerdos también. luminosos y la presentación y el viaje, la verdad es que fue bonito y todo Sí. se precipitó después. En fin, que muchas gracias y si os parece, yo os voy dando la palabra como tal y como os veo, pero hacemos como hicimos muchas, vais levantando la mano y vais interviniendo. La mano virtual, ¿vale? Porque sois un montón, ni siquiera os tengo a todas en la misma pantalla. Entonces, abajo, María Francia, bueno, a ti te he visto, te doy la palabra a la primera, pero abajo en reacciones, ¿vale? Está A la ver, manita. Pone levantar la mano. Y ahí esa mano la veo yo siempre. pues Pero si os dejas, no lo encuentro. bueno, no te preocupes, te doy la palabra la primera. Vale, ¿Vale? buenos días. Hola, buenas. Quería decir sobre lo que tú has comentado primero, decirle a la traductora que me ha parecido algo espectacular, la traducción. Sobre todo la del segunda adivinanza, que a nadie le ha gustado, a mí me ha parecido. La primera y la segunda me parecen maravillosas de las adivinanzas. Y la traducción de, digamos, el bautizo, la misa de la iglesia, me parece que es increíble, de buena. Muchas Porque yo gracias. estuve a los 17 años en una iglesia de esas en Birmingham, Alabama. Lógicamente de negros, porque en 1963 pues la integración era lo que yo te cuente. Y al leerlo me ha transmitido las sensaciones que tuve cuando estuve allí. Y eso es difícil de conseguir, es decir, la escritora es buenísima porque consigue transmitir lo que pasó allí, pero yo al leerlo era como si me hubiera transportado a hace pues más de 50 años, Qué bonito. concretamente 60. Y esa traducción ha tenido que ser muy difícil, supongo. O sea que me parece maravilloso. Yo la he leído en castellano, lógicamente. Sí, sí. Y me,
es difícil. Yo creo que en un traductor muchas veces es difícil transmitir en palabras lo que la escritora... Y eso ha tenido que ser muy difícil. Me parece a mí, vamos. O Sí, sea que muchas gracias. Y a mí me ha gustado más el de Dime una adivinanza que el de que los ensayos. Pero supongo que es por edad. Sí, Pues muchas gracias, muchísimas sí. gracias, de verdad, qué ilusión conocer a alguien que realmente pues vivió ese momento también histórico, ¿no? No solo en el espacio, sino en el tiempo, En el porque tiempo. más o menos era la época en que ella escribió sus relatos. Claro, por eso digo. Yo siempre digo que aquí no, porque aquí, bueno, tengo muchos años, pero cuando te encuentras con un estadounidense de mi edad, te suele preguntar que dónde estabas cuando asesinaron a Kennedy. Pues yo lo puedo decir, en mi high school en Birmingham, Alabama, en aquella época. Wow. Allí estaba. Y me ha parecido, o sea, me ha parecido buenísima la escritora por poder hacer, es que no sabes lo que es estar en una iglesia, creo que son metodistas, lo de los coros, lo de la gente diciendo, es, o sea, es algo que todavía ni se me olvidará nunca. Y verlo escrito porque yo no conocía a Tilly Olsen. Y verlo escrito me ha parecido increíble. Sí. No os puedo decir otra cosa. Ay, pues me alegro mucho de que hayas valorado este cuento. Es verdad lo que ha dicho Carmen, que el cuento del marinero y el de Ossi, el de la iglesia, son los que más cuestan de llegar a las lectoras, ¿no? Porque bueno, aparte de que quizá nos cuesta imaginar, no a ti que ya lo conoces, pero en general cuesta imaginar un poco meterse, ¿no? Más en esa situación, también es que están escritos de una manera difícil, ¿no? Cómo mezcla en este caso pues los cantos con la niña, lo que piensa, lo que ve, las otras, las madres que la sacan de la iglesia. Entonces son cuentos eso, Son que tienen difíciles, sí. menos, sí, menos No admiradoras son y fáciles. sí, me encanta que tú seas una de ellas. Pues a mí son los que más... A ver, lo del marinero, yo he vivido siempre en un puerto de mar y lo del marinero, sobre todo los marineros mercantes que aquí en Bilbao pues se iban hasta, pues cuando yo tenía esa edad también, se iban hasta Argentina, Brasil, eran, eran fruteros o llevaban mercancías, la marina mercante. Y esa vida de los marineros, pues la conozco, sí. Me acuerdo de un chico joven, entonces, que decía que cuando llegaban a Río Janeiro, lo que sea, lógicamente ellos eran la tripulación, el capitán, el piloto, el jefe de máquinas, por su cuenta, y los marineros bajaban a tierra. Se iban pues a donde se van los marineros. Dice, dejábamos dinero al sitio al que íbamos, que era donde comían, dormían, bebían y se iban de putas. Y poníamos la fecha, el día y la hora que teníamos que estar en el barco. Y el señor que les conocía ya se encargaba de que estuvieran. De que estuvieran, porque claro, el barco salía Sí, sin sí, hacerles sí. ni caso. María Francia, si te parece, Alcoholizados, como decía aquel, alcoholizados. dejamos a Blanca que nos cuente un poquito más de la traducción de los relatos estos, si te parece. Me Que, parece muy que, bien. que somos muchas O compis sea, me hoy. parece... nunca te das cuenta del traductor, tiene ella razón. Pero en este a mí me ha llamado la atención porque es que me parecía que tenía que ser muy difícil. Sí, sí que fue difícil porque, bueno, Tilly Olsen, los relatos son difíciles porque ella siempre utiliza un inglés
en realidad para un inglés nativo también es difícil. No sé si Silvia luego quieres decir algo al respecto. También el inglés de Tilly Olsen no es un inglés fácil, ¿no? Ella, bueno, ella en su familia hablaba en yiddish porque sus padres eran emigrantes rusos y eso se nota en su inglés, ¿no? Ella además siempre mezcla discursos, visiones de los personajes contrapuestas y no te avisa, ¿no? Entonces tienes que estar muy atenta a ver quién dice cada cosa y en un inglés, pues eso, que mezcla imágenes poéticas con diálogos más informales. Y eso es algo que realmente enriquece muchísimo los relatos, pero claro, a la hora de leerlos, no ya traducirlos, sino leerlos, pues dificulta, ¿no? La lectura es una lectura que tiene que hacerse con calma y saboreando un poco, ¿no? Incluso releyendo a veces. Y ahí es donde más se valora a Tilly Olsen, ¿no? Cuando vas un poco desmadejando toda la riqueza de su escritura y te vas dando cuenta de todas las cosas que hay ahí, ¿no? Metidas en una frase, una simple frase. Ninguna palabra está escrita al azar o ella era también muy económica, ¿no? Intentaba decir el máximo de cosas, lo mínimo. Eso es algo que hace muy bien el inglés y el español no tanto. Tenemos un lenguaje que se explaya mucho más en las frases y bueno, pues sí que fue difícil, fue un reto para mí traducir esos relatos, ¿no? Pero un reto también que disfruté mucho, mucho y intenté que los relatos fueran comprensibles, pero intenté también mantener ese reto, ¿no? Esa dificultad, esa riqueza que se puede disfrutar en el original, ¿no? Y también esa extrañeza, aunque es imposible traducir la influencia del yiddish en el español, porque, bueno, aquí no hemos tenido emigrantes rusos, judíos que hablaran esa lengua y vinieran a enriquecer la nuestra, ¿no? Pero eh, sí que intenté producir un efecto similar de extrañeza, ¿no? De que el lector pues eso, que no fluyera fácilmente de ese estilo que ni te das cuenta de que existe, ¿no? Que hay otras escritoras que fluyen mucho, Tilly Olsen no. Entonces, pues eso sí que lo intenté mantener en la traducción y sí que fue, digamos, lo más difícil, ¿no? Lo que más tuve que cuidar y repetir, y bueno, pues también aprender mucho. Fue una traducción de la que aprendí mucho, ¿no? Me enseñó cosas, esta, esta experimentación, esta creatividad, ¿no? Es una traducción también muy creativa que tiene mucho de mí, ¿no? Porque, bueno, lo requería el texto original. Pero con respecto a Silencio, la escritura es mucho más fluida, ¿no? Ahí, en el ensayo. Claro, sí, porque es que son dos obras muy distintas, porque claro, Silencios es una obra que Tilly Olsen en realidad fueron dos conferencias y ella estaba en un ambiente académico y dentro de que ella nunca fue una académica al uso, ni escribió como tal, sí que estos textos de Silencio se adaptan mucho más, son claros. Son, bueno, claro, son más, claro, ya no es ficción, sino que está hablando de un tema bueno, que es como es eh, la escritura, ¿no? La escritura de las mujeres o de las personas, ¿no? Que más difícil lo han tenido, que más se han callado a lo largo de la historia, desde un punto de vista de raza, etcétera. Entonces, claro, son dos obras muy distintas y está muy bien leerlas juntas, ¿no? Para ver esa versatilidad de Tilly Olsen, ¿no? Que aunque escribió poco, muy poco a lo largo de su vida, pues está bien apreciar pues su capacidad, ¿no? Para cambiar de registro, ¿no? Qué distintos son los relatos de ficción de estos dos ensayitos, bueno, que son cortos, pero son muy representativos de todo su pensamiento y
de lo que ella defendía a lo largo de su vida, ¿no? Porque ya después de escribir Silencios, pues se dedicó básicamente aunque no había ido a la universidad, se dedicó a difundir este mensaje tan concentrado por todas las universidades de Estados Unidos, ¿no? Que en aquellos momentos necesitaban una voz como la suya y, y entonces ella fue de las primeras, o yo diría la primera, que supo introducir esa perspectiva tan que ahora nos parece muy básica de género y raza y clase social en los estudios literarios, ¿no? Y en el canon, en la historia de la literatura. Entonces, este mensaje ella lo fue difundiendo por muchísimas universidades estadounidenses y creo que incluso llegó a viajar al extranjero alguna vez y se convirtió como en una especie de eminencia, ¿no? Académica, del mundo académico, que la acogió en ese momento porque necesitaba esa voz suya. ¿Y se planteó alguna vez en las afueras traducir el libro completo y no solo esos, ¿no? Porque el libro original es un volumen bastante mayor. Sí, sí. Lo que pasa es que el volumen original habla de escritoras que primero que, bueno, la mayoría no se han traducido o a ella le gustaba mucho rescatar, ¿no? O sea, ella fue la primera, que esto está muy de moda ahora, pero ella fue la primera que miró al pasado, ¿no? A esa tradición de mujeres olvidadas, silenciadas y muchas de esas escritoras es verdad que ahora, por ejemplo, ahora cada vez se rescatan más y vienen y están más en español. Por ejemplo, hace poco ha salido Hija de la Tierra en la editorial Firmamento de Agnes Smiley, bueno, que fue una de las que Tilly Olsen menciona, ¿no? En su ensayo. Pero en ese momento, cuando las afueras decidió publicar y contrató la traducción, muchas aún no se conocían, ¿no? Y bueno, no sé, también para la colección de ensayo eran ensayos cortos y en ese momento pues los editores consideraron que lo que más valía la pena traducir eran los dos primeros ensayos. Pero bueno, es verdad que quizá en un futuro, no sé, ojalá se traduzcan el resto, ¿no? Estaría muy bien. Y que poco a poco todas las escritoras de las que habla Tilly Olsen Se se pueda fueran leer, claro. recuperando en español. Eso sí que sería para mí, pues, algo importante, sí. Bueno, si os parece, vais comentando. Silvia San Martín, que tengo la primera. Ahora sí. Perdón, que estoy intentando poner el audio. Encantada de tenerte aquí, Blanca. Qué ilusión también tener una traductora. Yo, como dijo Carmen, los leí en inglés y lo primero que pensé fue lo difícil que te habría resultado hacer la traducción, la verdad. Por lo que decías antes de que el lenguaje es tan local que en muchos momentos me pregunté. Lo que me ha interesado mucho que estabas diciendo antes era que dijiste que para darles el toque Tilly, ¿no? Tenías como que introducir una cierta extrañeza a la traducción. Y lo que te quería preguntar es cómo consigues introducir esa extrañeza sin que suene a traducción, o sea, sin que alguien lo lea y diga esto está mal traducido, porque tú sabes cómo es que está siempre el cliente hiper exigente, ¿no? Que quiere que suene como si esto se hubiese escrito en español, pero al mismo tiempo tienes esa cosa de añadirle una extrañeza para guardar un poco pues el sabor de Tilly, ¿no? Entonces, o sea, sí, ¿cómo conseguiste creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo trabajaste para conseguir ese punto perfecto? Bueno, pues a ver, es verdad bueno, arriesgándome un poco, ¿no? Silvia, es verdad que a mí también me,
a mí como lectora también, cuando leo una traducción que es literal, ¿no? Por ejemplo, sobre todo si conozco el idioma, en el caso del inglés, ¿no? Que veo que han traducido literal y no se han molestado en reescribir, ¿no? En reformular, pues me molesta, ¿no? Pero yo intenté ir un poco más allá de eso, ¿no? No limitarme a traducir, es que, no, a ver, quiero decirlo claramente, pero a veces es un poco difícil, ¿no? Yo no estoy acostumbrada, perdona, no estoy acostumbrada a hablar de mi trabajo, ¿no? Yo no doy clases de traducción, y entonces a veces pues me cuesta un poquito hablar de la práctica, ¿no? De la traducción. Entonces recurrí un poco, Silvia, a la poesía, más que... Sí, yo diría que a la poesía, porque es verdad que Tilly Olsen tiene un lenguaje muy poético. A veces esa extrañeza suena como muy poética, y también yo estoy segura de que ella leía en voz alta sus textos, y para ella era muy importante los sonidos. Entonces yo trabajé más con eso, ¿no? Sí, es verdad que la gramática también la mantuve un poco extraña, pero intenté que a nivel fónico sonara bien, y, y eso es lo que quizá utilicé como arma para que no fuera simplemente, ¿no?, un efecto de hoy qué mal ha traducido, ¿no?, sino que fuera más allá, ¿no? Trabajar eso, darle muchas vueltas a las frases, ¿no? Normalmente son frases cortas, eso también ayuda, ¿no? Cuando puedes armar una frase de una manera, de otra, al final acabas viendo la mejor opción, ¿no? Trabajando por frases. Eso es lo que, más que por párrafos, o que otras autoras a lo mejor pues puedes coger una cosa del principio del párrafo y ponerla un poco más atrás. Sí, eso fue lo que más o menos me guió, ¿no? Y un poco de oído. Los traductores, es verdad que para mí es importante, ¿no?, que trabajar mucho el oído, ¿no?, para que esa traducción suene bien también. Intuición, ¿no, Blanca? Intuición, meterte en el personaje, ¿no? También, eso es muy importante cuando trabajas la ficción, ¿no? ¿Qué diría esta persona en español, ¿no? Sin que suene raro, pero manteniendo un poco la fidelidad, ¿no? Es esta zona tan ambigua donde nos movemos los traductores, ¿no? De mantener la fidelidad, pero acercar el texto al lector para que el lector pueda disfrutarlo, ¿no? Es una línea muy fina y hay que hacer a veces acrobacias. Pero ahí está el placer también de la traducción, claro. Claro, eso te iba a decir, que ese es el placer, pero al mismo tiempo es la dificultad, ¿no? Es como Sí. la paradoja de traducir. Pues muchísimas felicidades por el libro, la verdad, porque Ay, creo que, como puedes comprobar, bueno, ahora te dirán las compañeras, pero creo que nos ha gustado mucho, y yo, vamos, te admiro muchísimo, porque de verdad, yo cuando estaba leyendo a la gente en la iglesia, a estos dos que están ahí, que no sabes cuál de los dos está hablando, que hablan que como súper de la calle, digo, Dios mío, o sea, traducir esto, ¿no? En algún momento tengo que hacerme con tu libro para ver para verlo, ¿sabes? O sea, con tu traducción, para mirar los dos y decir, wow. Así que muchas gracias, Blanca. No, muchas gracias a ti, de verdad. Muchas gracias por tus palabras. Hoy te vas a ir contenta, Blanca. Sí, me vais a llenar el ego ya para 2 meses. Los clubes son muy agradecidos, es bonita la experiencia de estar aquí. Y es verdad lo que tú dices, la escritura es solitaria, la traducción también, pero los escritores hacemos promos, y aunque a veces nos critiquen, también nos elogian de vez en cuando, ¿no? Sobre todo las lectoras. Pero los traductores no tenéis esa oportunidad, porque no hay espacios para, ¿no? Lo que decías tú, no estoy acostumbrada a hablar de articular también lo que es el pensamiento, tu propio trabajo, ¿no? Es Porque verdad. lo haces y no
articulas una teoría sobre cómo lo haces. Claro, es como cuando tú escribes el libro y a medida que vas haciendo entrevistas vas articulando el discurso que quieres dar, ¿no? a los medios, a las lectoras, y se va haciendo cada vez más firme, más concreto. Pues esto es igual. Sí, sí. Bueno, tengo que decir, perdona, que cada vez, aunque es verdad y a mí me gusta mantenerme un poco al margen, porque es necesario también que una traductora esté en ese espacio, ¿no? Un poco misterioso. Es verdad que cada vez se hacen más actividades y nos invitan a hablar de los libros. La semana pasada, por ejemplo, estuve hablando del hijo. Bueno, la semana que viene a lo mejor vuelvo a hablar. O sea que es verdad que he notado últimamente que sí que se nos tiene más en cuenta, ¿eh? Y a mí, bueno, me encanta participar en clubes de lectura y eso, en actividades que me den la posibilidad de eso, de hablar con lectoras directamente. Sí, sí. Sí, tiene que ver, ¿no? Se está revalorizando y Sí, visibilizando la tarea de los traductores, que es que no estaríamos leyendo con la de literatura traducida que leemos en España, porque en Estados Unidos no se lee tanto, ¿no? Pero aquí, todo lo anglosajón que leemos. sí, sí, es verdad. Sí, sí, no, yo estoy muy contenta y muy agradecida a que las cosas estén cambiando, y porque a mí también me enriquece, mi trabajo se enriquece con todas estas conversaciones y reflexiones, ¿no? Bueno, chicas, como no veo manos levantadas, yo sigo el riguroso orden. Elena, en los países nórdicos. Hola Blanca, hola a todas. Hola. En realidad no tengo mucho que decir, pero por ejemplo, yo no tengo el original en inglés, tengo tu traducción, y en el de Dime una adivinanza me gusta mucho una solución que tú encontraste. En el último cuento, en el que la pareja mayor discute todo el rato, ¿no? Él se quería ir al refugio en Florida y todo esto, y tú mantienes ese tono del marido en el que siempre le decía a ella, por ejemplo, doña iluminada, doña refinada, llega un mundo entero, y utilizas esa estrategia. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que habría dicho este hombre en inglés? O sea, como que yo me parecía una muy buena solución y tenía ganas de poder ver, o sea, cómo tú habías llegado a eso. No sé si me Sí, explico. sí, sí. Ay, pues sí, pues muchas gracias. Sí, pues mira, esto se me ocurrió. Él es verdad que, ves lo que decíamos antes con Silvia, ¿no? Me pareció que, a ver, evidentemente en el original él no dice Mrs. Es que, mira, ahora me he traído las dos ediciones, pero no tengo aquí la original. Así Silvia, ¿tú la tienes a mano? no lo puedo. Ah, eso, a ver si. No sé cómo lo dice. No lo Bueno, tampoco, recuerdo. no es Acabo de original, encontrar quería uno. decir, es en el último Dil- cuento, el Sí, de ajá. Aquí hay uno que dice, ahí sí dice Mrs. Body Busy. En uno de ellos sí dice Mrs. Pero estoy Ah, buscando vale. a ver si encuentro otros, porque yo también me acuerdo de leer eso porque le da mucho humor, ¿no? Oye, cuando él la llama así, ¿no? O cuando dice, sí, sí lo pone, sí Ah, pone sí, ay, pues Mrs. perdón. No, pero lo pone todo junto, pone Mrs. in a hurry y todo lo pone Ah, como sí. seguido, así, como sin espacios ni nada. Yo también lo pensé que cómo lo habrías hecho, la verdad. Sí, bueno, lo de Doña me parecía algo tan. Mira, en este caso fue fácil, porque enseguida me vino lo de Doña, no sé, seguro que a todas os han llamado alguna Doña, ¿no? Así con retintín en vuestra vida, seguro. Más de una vez, sí. Y eso, pues mira, por ejemplo, en los diálogos de esta pareja sí que intenté que fueran más naturales, más espontáneos, ¿no? Como por ejemplo la frase esta que le dice la protagonista a su hija cuando está en el hospital y ella le pregunta,
le pregunta ¿qué religión quieres, ¿no? Y ella le dice, te han puesto, va a venir un padre, y ella dice que la religión, a ver si lo encuentro ahora. A ver. Ella le dice, doña... Creo que es la página 130. 130, ay, muchísimas gracias. Sí, 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 sí. Vale. Por ejemplo, ella, la protagonista le dice, la hija le dice, tú estás en la lista de los judíos, ¿no? Y entonces la madre dice, ahora mismo ves y que lo cambien, ¿no? Este tipo de... Esto suena un poco, pero en realidad hablando sí que podríamos decir, ves y que lo cambien, pero escrito Eso es suena muy un poco raro, madrileño. ¿no? Lo de ves es algo que, por ejemplo, en Andalucía ves, Es verdad. está mal, no se dice. Sí, exacto, exacto. Pues fue este tipo de cosas, ¿no? Que dices, ay, sí, esto igual hablado, ¿no? Sí que lo puedes escuchar, pero escrito queda raro, ¿no? En este sentido, Magda y Curro, los editores de Las Afueras, fueron muy, claro, ellos conocían el texto original, ¿no? Que a veces es verdad que hay editores que quieren pulir, ¿no? te pulen para que suene bien, todo muy pulidito. Y ellos la verdad es que no, ellos me respetaron mis ideas y así pues pude, digamos, trabajar más a gusto, ¿no? Porque claro, si quieres pulir a Tilly Olsen es que te lleva su esencia, ¿no? Entonces, bueno, es un poco así, ¿no? Y lo de Doña es verdad que fue muy natural, enseguida pensé, mira, pues aquí una doña y luego pues después los adjetivos que le iba poniendo, pues sobre la marcha también, pues iba cambiando, ¿no? Pero me pareció preciosa la relación, no, la dialéctica, ¿no? Que tienen el matrimonio, ¿no? Que se nota que después de tantos años de peleas, de sufrimientos, de vivencias en común, ¿no? Pues se nota mucho en la manera en que se hablan, ¿no? Y bueno, quería que eso se reflejara también en castellano, sí. Ya, Elena, ¿te apetece comentar algo más? No. Bueno, que tú no has estado en las otras sesiones, ¿te ha gustado y todo eso? Claro, es que hay compañeras que vienen a esta sesión por primera vez y claro, esa parte de comentar entre nosotras que nos ha parecido el libro, ¿no? Se pierde, pero ya 3 sesiones son bastante. Bueno, pues le doy la palabra a Lorena Porto, que había levantado la mano. Hola, pues bueno, pues a mí, según comentaban algunas compañeras, también tuve dificultad adentrándome en los textos, pero la fui superando a medida que iba leyendo cada relato. Y el último me pareció maravilloso. Creo que Alice Munro ha dicho que es el mejor relato, en su opinión, que se ha publicado. Dime una adivinanza. Y a mí me pareció de alguna manera una ficcionalización de lo que es la temática de silencios, que está perfectamente bien conseguida. Me interesaron mucho estos relatos, me han interesado por la representación que hace Tilly Olsen de personas y realidades que existen en los márgenes, sobre todo la clase trabajadora, ¿no? Que en Estados Unidos no es, y ahora quizás sí más, pero en aquel tiempo no era una temática literaria muy desarrollada, y entonces ella trata de conferirles un valor estético y filosófico a estas experiencias de la clase trabajadora, y los relatos están muy bien escogidos. No sé si Tilly Olsen tiene más relatos, porque vemos la temática de raza, la temática de género, las temáticas de clase trabajadora, ¿no?
todas cómo trató de abarcar todos esos márgenes y representarlos en la ficción. Y yo me he quedado mucho con un libro que está relacionado como una posible influencia en Tillie Olsen, que no existe en castellano. Esta es la edición en gallego y es Rebecca Harding Davis, la autora norteamericana del siglo XIX que escribió, bueno, en gallego es A vida na fundición, en inglés Life in the Iron Mills. Escribió, fue muy pionera en el siglo XIX, escribió sobre un trabajador de una fundición que tenía inquietudes e intereses estéticos, ¿no? Y eso fue muy pionero y de alguna manera hay mucha crítica que relaciona a Tillie Olsen con su trabajo representando a la clase trabajadora con esta obra. Entonces me quedo con todo ese esfuerzo de dar como un valor literario, estético, filosófico a estas experiencias que están en los márgenes y que no en la literatura americana no estaban siendo representadas con justicia, ¿no? Y bueno, y me gustó muchísimo Dime una adivinanza, ese retrato de una mujer al final de su vida que cuestiona toda su existencia, se arrepiente de todo lo que no hizo, se da cuenta de que su vida ha sido superflua, de que se ha entregado a vínculos que quizás son inservibles y de que no ha cultivado su espíritu, ¿no? Entonces me parece que es una ficcionalización maravillosa del ensayo de Silencios. No lo he leído en inglés, aunque yo soy profesora de inglés, pero no he tenido oportunidad, pero la traducción me ha gustado en el sentido de que sí he percibido esa extrañeza y esa dificultad para adentrarme en las primeras historias que cada vez con cada página que iba pasando se iba recompensando más hasta la última historia que me dejó bastante emocionada. Y nada, eso es todo lo que quería decir. Pues nada, me ha gustado mucho lo que has dicho, Lorena, porque yo también he echado de menos a veces en muchas lecturas a la clase trabajadora, pero una clase trabajadora dignificada, como hace Tillie Olsen, ¿no? Que muestra una dignidad en la pobreza, en la humildad, ¿no? En el trabajo duro. Y todos sus personajes en estos relatos son tiernos y aunque nos queden lejos, es verdad que bueno, pues un marinero nos puede quedar lejos y ya tiene la capacidad de acercárnoslo y de que podamos mirarlo con compasión, ¿no? Eso es muy importante y es verdad lo que dices también, que Dime una adivinanza es una aplicación, digamos, en la ficción de todas esas teorías que leemos en los ensayos, ¿no? En Silencios, esa mujer silenciada por la vida tan dura que ha llevado, por la pobreza, por los hijos, ¿no? Por el marido que no la dejaba ir al club a leer con sus amigas pues a indagar en esos libros, ¿no? Esa mujer que seguramente pudo ser una escritora malograda, ¿no? Otra de tantas, que es lo que ella reivindicó tanto. Y sobre lo que decías de Rebeca, esta escritora Rebecca Harding, es verdad que en castellano hay muy poca cosa. Yo tuve que ir a la biblioteca de la universidad, que era el único lugar donde conservaban una traducción para poder citarla en Silencios, ¿no? Que para poder citarla es una traducción de la Universidad de León. Creo que la tradujeron porque ahí en León hay mucho, bueno,
había una tradición, ¿no?, de los Altos Hornos, y por eso la tradujo la Universidad de León, pero es lo que decía antes, ¿no?, que las escritoras, las pocas escritoras que hablan de esa clase trabajadora en Estados Unidos, aquí se conocen muy poco. Y de hecho, Tillie Olsen, en Estados Unidos, cuando Tillie Olsen escribió Silencios, eso le valió para luego rescatar las obras de Rebecca Harding en The Feminist Press, que bueno, ella pudo rescatarlo gracias a esa editorial que se dedicó a partir de entonces, ¿no?, en la segunda ola del feminismo estadounidense, a rescatar autoras de los siglos finales del 19, 20, que habían quedado totalmente enterradas, ¿no? Y eso fue una labor que ella consiguió gracias también a este ensayo, a su labor académica, a su reivindicación del canon. Y es importante que hoy en día pues podamos consultar y leer esos libros que todavía tienen mucho que decir, ¿no? Porque esa dignidad de la clase trabajadora, de la gente de los márgenes, que lee, que reflexiona, que es sensible, ¿no?, a lo que le pasa, pues pocas veces, pocos retratos tenemos en realidad, ¿no?, en la literatura, tanto traducida como en español, ¿no? Y es muy importante poder acceder a esos textos. Gracias, Lorena. Le voy a dar la palabra a Rocío, que tiene la mano levantada. Bueno, jo, qué pena, porque lo que tenía que decir era cambiar un poco de tema, pero me parece súper interesante cómo poder retratar a la clase trabajadora. Pero bueno, cambio de tema porque no tenía nada pensado. Dos cosas que me han pasado leyendo el libro, una con la traducción, que no sé si os ha pasado, pero a mí me ha dado la sensación de como que el libro está como súper impregnado de americanidad, y que en la traducción lo has hecho como súper posible, y muchas veces pasa en traducciones que son libros con una manera de hacer, de escribir el tema y demás muy americano, y hay veces que en las traducciones ves como esto no lo ha conseguido, o esto ha sido demasiado evidente, o esto, y en este caso no, o sea, es que me lo he ido comiendo todo diciendo es que es tan americano, así que felicidades, porque creo que también es una de las cosas más difíciles, como transmitir una cultura en un idioma completamente distinto. Y luego otra cosa del último cuento, que es que me ha hecho pasar por muchísimos sitios. O sea, me ha hecho pasar por muchísimos personajes. Al principio, de hecho, estaba pensando, hostia, es que es una conversación de sus hijos, y yo pensaba que iba a ir porque sus padres mayores se iban a separar. Y cómo se van a separar a esta edad, no sé qué. Y luego ya te vas dando cuenta que no. Y vas pasando como por la fase de los hijos, de la madre, y al final también me ha dado muchísimo por reflexionar sobre el edadismo que tenemos impregnadísimo en nuestra sociedad, y cómo tratamos como niños a las personas mayores. Y he pensado todo el rato, la abuela de mi pareja se murió hace poco, y cómo la tratábamos como una niña, y ver la reflexión de esta mujer en sus últimos días de vida, y de cómo queréis dejarla, que se vaya a su casa, por Dios. Y como que igual yo hubiera hecho lo mismo que sus hijos y su pareja, ¿no? Como, no, yo sé lo que quiere. No, en realidad dejemos de tratar como niños a las personas mayores. Bueno, era eso solo. Qué bien. Pues sí, a mí me emocionó mucho ese relato, y es verdad lo que dices, ¿no? Es un personaje tan rico, la madre, ¿no?, de Eva, que pocas veces se la nombra, ¿no? Eva, la del cuento, ¿no? No sé, a mí también me emociona. Además es que mis padres justo en ese momento estaban pasando por una época así, ¿no?, de muchas discusiones, y luego al final se separaron a los 73,
Y fue como que me emocionó mucho ese relato y para mí siempre, bueno, claro, está como lo que decíamos antes de Carmen, ¿no? Que está muy, muy asociada a ese momento de mi vida. Y, y se lo di a leer a los dos y a los dos también les emocionó mucho, ¿no? Los dos se reconocieron, tanto mi padre como mi madre se reconocieron en los personajes, que es verdad que dices, lo que dices de que Rocío, que es muy americano, pero es que Tilly Olsen siempre consigue sobrepasar, ¿no? Ir un poco más allá, ¿no? De ese entorno inmediato tan americano, ¿no? Eh, y a partir de los detalles, pues logra crear una esencia en la que todos podemos reconocernos o reconocer a nuestro, sobre todo a nuestra familia, ¿no? Porque ella es que me encanta cómo teje un poco las relaciones familiares, ¿no? Siempre hay una madre, una hija, un hermano por ahí, o los vecinos también, esa relación de que ya no tenemos, bueno, no sé, en ciertos entornos seguro que sí, pero yo por lo menos ya con mis vecinos casi no tengo relación, ¿no? Y esa, no sé, eso ella lo capta también y hace que te emociones, ¿no? Y lo dignifica. Yo creo que es lo que tú dices, que muchas veces, no sé, sí, nos sentimos un poco, bueno, yo no he tenido experiencias de cuidados a mayores, ¿no? Cercanas, pero sí que he tenido amigos que se han visto en esa situación y es verdad lo que tendemos a colocarnos como un peldaño más y decir, bueno, ya están mayores, ya decido por ellos, pero y esa, y esa manera de acercarse a la muerte, ¿no? Eso también es muy bonito, ese relato de los últimos momentos de la mujer, de ese sufrimiento tan digno que ella pues asume. No sé, es muy emocionante, sí, sí. Muchas gracias por tus palabras, de verdad, A Rocío. ti. Se ha comentado también estos días, Blanca, que no hay muchos relatos en la literatura escritos desde la vejez. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Sí, sí, yo echo de menos mucho esta etapa. De hecho, estoy intentando, bueno, a veces los traductores hacemos propuestas a las editoriales. Yo estoy intentando hacer alguna propuesta de libros, cartas, diarios. A mí me gustan mucho los diarios y las cartas, ¿no? Que hablen de este tema, ¿no? Desde, bueno, que hablen de este tema, no, que hablen de la vida desde una perspectiva de mujeres mayores, ¿no? Que son muy sabias y tienen muchísimo que enseñarnos, ¿no? Y bueno, pues a mí me encanta. Y May Sarton, por ejemplo, si la habéis leído, en La casa junto al mar ya tiene 64 años y luego ya va envejeciendo. Ella vivió bastante, creo que hasta los 80, y ella siguió escribiendo hasta el final. O sea que, bueno, si os interesa el tema de la vejez, los últimos diarios de May Sarton, ahí podéis, ella habla mucho de eso en sus diarios y de cómo se ve el mundo, cómo se cambia, ¿no? Cómo se va aceptando uno a medida que cumple años. y, y no sé, y el personaje de Eva también es maravilloso en ese sentido, ¿no? Esta mujer tan digna. Y, y que la ves, por un lado la ves, por ejemplo, a mí me impresionó muchísimo también esa relación que ella asume, que tiene con el bebé, ¿no? Su nieto, que dice que ya después de haber cuidado tanto que es que ya no puede más, ¿no? Eso me impresionó mucho porque es algo totalmente opuesto a la imagen que nosotros tenemos de la abuelita, ¿no? De la abuela sí, que le encanta a su nieto y que cuida y que ayuda a la madre. Y esta abuela pues es un modelo distinto, ¿no? Con el que quizá también muchas mujeres se identifiquen, ¿no? Muchas abuelas también puedan identificarse, ¿no? Y es algo que, según creo, también le pasó a Tilly Olsen, ¿no? Que todo el sufrimiento, toda la amargura, todos los cuidados
te llevan en un punto de tu vejez allá como a rechazar, ¿no? Ese bebé, a no poder conectar ya más con ese trabajo de cuidados que has hecho durante toda la vida, ¿no? Eso es un tema también muy interesante que ella creo que trata con mucha delicadeza y que te hace mucho reflexionar en ese relato, que al fin y al cabo son unas páginas, pero ya digo que ella logra condensar tantas cosas, ¿no? Que a medida que lees y relees, pues te pueden ir surgiendo, ¿no? Cuando... Blanca, ella tiene más relatos de ficción. Tiene una No. novela, ¿no? Sí, es una novela, pero es una novela muy experimental que de momento nadie se ha atrevido A traducir. a traducir. Sí. Y ojalá algún día. Era su gran novela, que de hecho es la novela que ella planeaba desde jovencita, esa novela que te va acompañando durante toda tu vida y Qué dejó triste. inacabada. Ya, es horrible. Sí, la novela sobre la clase obrera, era la novela. Claro, su vida, sus padres, obviamente su Exacto, genealogía, la otra, exacto. la política. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos que tú a las 12:30, hasta las 12:30 puedes estar. Sí, 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 Vale, vale. ningún problema. Alba Torres. Sí, no hay ninguna Alba más. Hola, Bienvenida de nuevo. gracias. Viene de hacerse las Américas, bueno, las Américas del Norte, Sí. las Estados Unidos más bien. Bueno, muchas gracias Carmen, muchas gracias Blanca. Este es un placer como siempre. Y hay tantos temas que me gustaría hablar con todas que me cuesta ser un poco concisa, pero vamos un poco intento ir en dirección lo que estabais hablando ahora de política. Porque me gusta mucho cómo Olsen trae al frente los temas que ha comentado Lorena Porto antes, del el trabajo y de cómo las personas, estas personas que describe que trabajan, pues también tienen estos sueños y tienen una vida digna. Pero no sé si es Ay, perdón. No sé si estoy proyectando, pero tengo la sensación de que se nota un fondo socialista, un fondo de ideas de lo común, que, claro, en Estados Unidos todo lo que pueda oler o llevar a pensar que puede ser socialismo o comunismo siempre se ha rechazado, ¿no? Y de hecho ella fue silenciada, no solamente por ser mujer o de clase trabajadora, sino por estas ideas socialistas, y fue víctima del macartismo, ¿no? Y su marido también. Y me gustó mucho cómo en los relatos el lenguaje pues también hace referencia a eso, ¿no? Cuando habla de vida digna, de solidaridad, de comunidad, de su año de trabajos forzados, que está ahí como muy sutil, pero está ahí, ¿no? Y también me gusta mucho cómo habla del trabajo doméstico, cómo lo describe y lo trae al centro, no lo pasa por encima, sino cuando habla de todo el trabajo que hace la madre en casa de sus hijos, por ejemplo. Sí, no coge al bebé, ¿no? Por ese hartazgo de cuidados, pero les limpia y les cocina, les hace otras cosas que también pertenecen a los cuidados. Y también me fascina cómo todos los demás alrededor de ella proyectan esto de los cuidados. Bueno, toda tu vida te has dedicado a cuidar, ¿no? Y cómo se espera de eso, de las mujeres, que cuidemos hasta que nos caigamos muertas de cuidar. Y otra cosa que también me ha gustado mucho es la descripción de momentos familiares hasta un extremo en el que tú sientes que estás en esa escena, ¿no? Tiene una facilidad para crear el ambiente de la familia, tanto como con el cuento del marinero,
de cómo habla, de cómo se mueve, cómo lo tratan a él. Me gusta mucho como Tilly Olsen retrata cómo ven otros a personas que están en el margen, como hemos dicho, el marinero con problemas de alcohol o la mujer cuidadora del final, ¿no? Que está intentando recuperarse y lo del hecho de que salga su nombre propio, Eva, casi al final, creo que está magistralmente hecho, en plan, desaparece su identidad totalmente en todos los cuidados, en todo el trabajo que hace. Y bueno, tenía muchas cosas anotadas, pero me ha hecho pensar que mi bisabuela nació el mismo año, en 1912, también, y me ha hecho un poco tener una idea de cómo de diferentes fueron sus vidas, ¿no? Ella en Andalucía, mi bisabuela, y Tilly Olsen en Estados Unidos con sus padres de ascendencia rusa. Entonces, todo este rollo, quería preguntarte, Blanca, que es un privilegio tenerte aquí y poder hablar contigo directamente, pues que en tu proceso de documentarte, porque habrás tenido que documentarte para hacer la traducción, ¿qué opinas tú de este silencio, ¿no? Por ideas políticas socialistas y si hay otras autoras que hayan sido silenciadas o en si tu proceso de documentación has encontrado o descubierto otras voces que estuvieran alineadas con esa ideología? Y darte las gracias otra vez por la traducción puesta, el reflejo de la oralidad, que me ha encantado leerte. Yo he leído Yonondio, un trocito en inglés, y dime una adivinanza y silencios en español. Ha sido interesante comparar. Pero leerte a ti ha sido una delicia, realmente, así que muchas gracias. Ay, muchas gracias a ti, Alba, de verdad. Es que todas, de verdad, es un placer, qué lujo, ¿no? Estar aquí, me estoy emocionando. Son unas lectoras muy top, ¿eh? En el Club de la Tribu, no te vayas a pensar. Sí, sí, es que de verdad, qué manera de nutrirse, ¿no? Así, en vena. Bueno, pues mira, yo os voy sobre el proceso de documentación, os voy a recomendar un libro, si os ha interesado la figura de Tilly Olsen y bueno, y un poco su entorno, ¿no? Este momento tan bonito. Hay un libro para los que leáis en inglés, ¿eh? Yo también estoy intentando traducirlo, proponerlo a alguna editorial, pero de momento no he tenido éxito. Se llama The Equivalents. Bueno, ¿no? Es que te iba a preguntar por claro, libro. Claro. Todavía no hay nadie que lo quiera, de verdad. No. Si alguien sabe de alguna editorial. No, bueno, es un libro, es un ensayo largo. Y bueno, luego si quieres, Carmen, te escribo la referencia completa. Sí, vamos, lo busco porque sé cuál es, porque lo tengo en el Kindle, desde que me lo dijiste, vamos. Vale, pues ese libro narra una parte muy bonita de la época de Tilly Olsen. O sea, ella vivió, digamos, dos épocas clave, ¿no? Una para mí, fue los años 30, la primera ola del feminismo, los años de Nixon, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando floreció en Estados Unidos el socialismo, antes del macartismo, ¿no? Y ella ahí, aunque tuvo muchos problemas desde el principio, porque era una mujer muy radical y además de su radicalidad pues más política de la traducción de Estados Unidos, ella tenía la radicalidad judía, que es otra radicalidad también muy fuerte y además con una tradición fortísima en Europa, ¿no? En Rusia, en esos años que bebió de sus padres desde pequeñísima. Entonces, ella lo tenía tan claro todo desde el principio, porque a ver, es que pocas veces vemos una figura de una escritora que tenga las ideas tan claras desde el principio, ¿no? Ella es que desde muy jovencita empezó a escribir en medios, pues esos socialistas, y desde una perspectiva muy feminista, cuando la palabra feminismo aún nadie la conocía ni la usaba. Entonces, esa primera época para mí me ha sido más difícil documentarme, ¿no?
Pero en esta segunda época, que es la segunda ola del feminismo americano ya en los años 60, este libro es maravilloso y de hecho cuenta cómo fue posible que Tillie Olsen pudiera alzar su voz, ¿no? Y protestar un poco por esos silencios y ligar un poco esos años de los 60 con toda la tradición estadounidense, ¿no? De mujeres que habían escrito, que habían reivindicado, que se habían alzado. Entonces, este libro de Equivalence cuenta cómo ella, gracias a una beca de Harvard, del Radcliffe Institute, que es por entonces era, digamos, el college femenino de la Universidad de Harvard, ¿no? Luego ya eso se desapareció. Pero ahí hubo un programa pionero que reunió en un año a mujeres con un sueldo para que se dedicaran a crear. Durante un año les puso un espacio, creadoras de todo tipo, no solo escritoras, y una comunidad donde ellas pudieron no solo crear, sino conocerse y nutrirse entre ellas, ¿no? Y entonces les pedían, era muy gracioso porque les pedían doctorado, PhD o equivalent, o algo equivalente, ¿no? Entonces, Tillie Olsen con Anne Sexton, una escultora, Mariana Pineda, Bárbara Swan, y otra poeta, Marcy, ay, tú la conocías, Carmen, Marcy, otra Sí, poeta, la amiga de Anne la Sexton, ¿no? amiga de Anne Sexton, sí. Sí. ¿Cuántas personas tiene? 30 personas. Maxine Cumming. Sí, Maxine estoy le- Cunning es, eso. Sí, lo estoy viendo. Eso, no, Marcy, gracias, perdonad. Y pues eso, ellos crearon un grupo que se llamaban The Equivalents, ¿no? Porque ninguna de ellas tenía un doctorado. Y entonces es un libro pionero porque focaliza, pionero no, es un libro muy interesante que focaliza en esta experiencia pionera, ¿no? De que por primera vez una institución decidió darle una oportunidad a esas madres que tenían muchísimo, muchísimo talento y muchísimas ganas de crear y muchísimo que decir, y no las marginó, que eso es también una proeza del mundo académico estadounidense, no las marginó por el hecho de no haber ido a la universidad, sino que también les dio una oportunidad, y así es como Tillie Olsen pudo acceder a ese mundo, ¿no? Entonces, ese libro a mí me encantó y me puso un poco en perspectiva, ¿no? De esos años tan bonitos, los 60, ¿no? En que las mujeres empezaron a hablar de feminismo y a partir de ahí, si os interesa el tema, hay muchísima bibliografía, ¿no? También, bueno. Entonces, para mí, no sé, la figura de Tillie Olsen es una figura maravillosa, porque además es que es todo el siglo XX. Ella nació en 1912 y murió pues casi con 90 y pico años. Entonces, es todo el siglo XX. Y ella, pues conociendo su figura, puedes conocer desde esa perspectiva suya tan radical todos esos años, toda esa evolución de la escritura, de las mujeres, de la condición de escritora, ¿no? En Estados Unidos, que me parece magnífica. Entonces, luego, si quieres, Carmen, te escribo la referencia. Ya la he puesto, Blanca. Ah, ya la has puesto. Sí, me acuerdo perfectamente del libro y lo tengo en la cabeza. Sí. De hecho, lo leí fragmentos para el mío último, pero al final no lo metí en la bibliografía, porque bueno, pero como mi libro iba sobre la amistad. Sí, me acordé de ti, pensé, mira. Sí. Y te quería preguntar si habías encontrado editorial. ¿Veis cómo no está? Es que a veces es como, pues vamos a proponer, no, es que las editoriales en realidad, y bueno, no sé si estás al tanto de los últimos artículos sobre las falacias de la genealogía, las escritoras. Sí. Y es súper reaccionario todo, entonces dices, pero no te das cuenta de que en realidad estamos igual. Así que entiendo que es un ensayo que requiere mucho trabajo y es un ensayo de los gordos, o sea, que se merece, no es algo que se pueda publicar en temas de hoy o en algo modernito.
Es que es verdad, No, es verdad. sino Sí, en debate. sí, en Pero debate, anagrama. en anagrama, ¿cuántos ensayos feministas publican? Muy Ninguno, Ninguno, sí. ninguno. Sí, 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 es verdad. Además, es verdad que parece que cuando no son conocidas, ¿no? Si fueran Anne Sexton, Tilly Olsen y otras 3 creadoras conocidas, pues, pero a la que hay ya alguien que no se conoce, ya es como, hoy no. O sea que parece, es verdad que por un lado hay una voluntad de rescatar autoras desconocidas, pero por otro lado aún hay mucha reticencia, ¿no? Con estas Bueno, genealogías subterráneas. desde la propia academia, ¿no? Hay quien cuestiona que se tenga que hacer esto, que ya no es necesario. Pues Claro. curiosa, si alguno de estos editores conociera la obra de Adrienne Rich, por ejemplo, sabría, ¿no?, que Maxine Cunning o Sexton también estaban en la onda de Rich, y Tilly Olsen y Jane Lazarre, en fin, que estaban todas como haciendo pues un ensayo diferente desde lo autobiográfico. Sí, Pero es igual, Nacemos de mujer que está en Traficantes, pero Traficantes no es ya, una editorial guay, ya, entonces ya, ya. es lo mismo. Pero bueno, yo confío en que Sí, ojalá sí. que alguien lo acepte tu propuesta, ¿no? Sí, ojalá. Y una prueba de ello, de lo que dices, Carmen, es que muchas veces, o sea, este ensayo, Silencios, recoge muchísimos libros. Y yo quería, para mí era como muy importante acudir a las fuentes, ¿no? No simplemente poner la referencia en inglés y luego mirar si había una traducción española y ponerla de paso, sino realmente consultar esas traducciones en español, ¿no? Y pues eso me llevó mucho tiempo, lo que contaba antes de Rebecca Harding, que está ahí en una biblioteca vamos, en la Universidad de León, y todas todos estos ensayos y obras de mujeres, ¿no? Que me hubiera gustado muchísimo pues poder poner directamente y citar la traducción española, pues no pudo ser, ¿no? En algunas ocasiones sí, incluso a veces en inglés, es que para acudir Es a la fuente difícil, original me costó muchísimo. es Por ejemplo, difícil. hay una cita de la hija De de la Thomas Mann, pescadora. Ah, no. la Elizabeth Mann. Hay una cita en Silencios que dice, oye, pero ¿por qué que fue al psiquiatra y el psiquiatra le dijo, tienes que elegir entre tu carrera profesional y tu vida personal, no puedes tenerlo todo? Y ella se quejaba en su ensayo, que es maravilloso, bueno, otra vez para las que leáis inglés, ella se quejaba, ¿por qué a mi padre nadie lo obligó a elegir entre su vida personal y su arte, ¿no? Y a mí, desde esto a los 18 años, ¿no? También tenía las ideas muy claras, Elizabeth Mann. Y, y ese libro, incluso en inglés, vamos, es ya muy inaccesible, ¿no? Toda la bibliografía que usa Tilly Olsen o la mayoría, menos la de Virginia Woolf, por ejemplo, está hoy en día, es muy difícil de encontrar. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, pero igual sucede en español, es que es difícil encontrar libros que se publicaron hace 20 años. Ya. Entonces, que nos digan, no sé, las que trabajamos sobre esto sabemos que no es cierto y que cada vez que emprendemos un trabajo de investigación, ya sea desde la escritura o de la traducción, es un poco sacrificado Sí. armarlo. Sí, pero es Sí, un que trabajo necesario, Carmen. ya, ¿no? Yo no voy a dejar de hacerlo, otra cosa. Pero sí, sí. Es que La cantidad de horas que pierdes ahí buscando. me paraliza no la facilidad con la que se tirabas un trabajo porque no encaje con lo que tú piensas que es lo que está sucediendo, ¿no? Y también o sea, Tilly Olsen habla todo el rato de clase y en la literatura española, sobre todo bueno, en los suplementos en los que la perspectiva de clase está ausente completamente, como si todos fuéramos hijos de clase media, media alta, eruditos y con bibliotecas enormes y padres no sé. Dices, Sí, pero ¿de dónde venimos?
Es que Sí. escribir y traducir es difícil. Y bueno, y seguimos. Este trabajo también se hace en los márgenes, ¿no? Entonces, Tilly Olsen tiene mucho que enseñar, pero al final, tú no sé si tienes datos de ventas, pero ¿cuánta gente ha leído a Tilly Olsen desde que se editó? Bueno, dime una adivinanza, va por la, creo que se han hecho seguro tres ediciones. Claro, Las Afueras es una editorial Pequeñita. pequeña, no sé cuánta la tirada a lo mejor es de 1000 y pico ejemplares. No Sí, creo. se lee La poco, primera serán menos. o la primera y luego las, sí, sí, sí. Y Silencios, pues, bueno, es verdad que a ver, lo bueno que tiene Tilly Olsen es que creo que se está convirtiendo un poco en una autora de estas de long seller, ¿sabes? Que por suerte no fue una gota más en el mar, ¿no? De estos libros que salen, este problema que tenemos en España, ¿no? Que salen tantos libros que es imposible que el mercado y los lectores absorbamos todas las novedades. Pero yo creo que Tilly Olsen, a lo largo de los años, desde 2020, en estos 3 años, se ha ido leyendo poco a poco. No ha dejado de leerse y espero, confío, en que los años venideros sea así, ¿no? Aunque nunca se convierta en una autora superventas, sí que, como es una autora de referencia, pues que vayan reimprimiendo y que las... Que no se agote, claro, que no se Exacto, descatalogue. Tú sabes que la editó exacto. en los 80 Anagrama. Pues sí, sí, sí. Y luego ya se olvidó completamente. Yo encontré, ¿no? La primera vez que la leí así en los relatos, la encontré de segunda mano esa edición de Anagrama. Pero han pasado décadas, claro. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos. Gracias, Alba. No creo que nos quede mucho más tiempo que para 2 o 3 intervenciones máximo. Virginia, Moni, que además Moni está en Argentina y ha madrugado, eran sus 6 de la mañana ¡Wow! para, para venir a escucharte. Virginia. Bueno, Virginia está en Australia. Muchas gracias. Sí, sí, yo me conecto desde Australia, para mí son las 8 de la tarde. Claro. Yo darte las gracias, la traducción es una pasada, es maravillosa. A mí, lo hemos hablado muchas veces de cómo te afectan los libros según cuando los lees, voy a intentar no emocionarme. A mí me ha roto. A mí me ha roto porque mi madre murió en diciembre y la estaba escuchando a ella. Voy a seguir yo, ¿vale? La madre de Virginia, que era una mujer de clase obrera, trabajadora, que vivía en una casa sin agua corriente, si no me equivoco, Virginia, que vinieron como tantos emigrantes a Madrid cuando era una niña o a servir o a no sé a qué, pero a matarse, a trabajar. Y vivían en Vallecas, como digo, en una casa sin agua. Y crió a 4 hijos y más de 10 nietos y se encargó de sacar adelante una familia que tiene Virginia absolutamente maravillosa. Pues es un poco, tal vez sin esa reflexión, y perdona que me emocione, No, no. que les he conocido mucho y les he querido mucho y les quiero porque el padre todavía vive. Un poco esa reflexión, ¿no? de la madre absolutamente centrada en el cuidado y que lo demás no es tan importante, ¿no? Y cómo es de difícil eso cuando, pues en una época en España en la que pues todo era difícil, seguramente como en cualquier país del mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que es una reflexión muy cercana y en un contexto que no tiene nada que ver, ¿no? No judío, no de América, pero como ¿no? Esas mujeres que han cuidado tanto, y yo creo que Virginia, si no me equivoco, y lo que he convivido con ella, también tu madre estaba agotada, ¿no? Del cuidado.
y de completamente agotada y además las completamente mismas agotada, reacciones de física y no mentalmente, querer, ¿no? de no querer cuidar más, de no querer vivir más. Mi madre ya no quería vivir más y las mismas conversaciones entre el padre y la madre o entre él y su marido, entre ella y su marido de ahora que podemos disfrutar, ahora que tenemos tiempo, ahora que podemos hacer esto y lo otro. Y la amargura, el no querer hacer ya nada, el decir dejarme en paz, pero esas mismas palabras, o sea, lo de dejarme en paz, yo me quiero quedar en mi casa y todos, pero te mandamos al spa y te mandamos de vacaciones y te compramos esto y que me dejéis en paz, que lo que quiero es que me dejéis en paz. Y no era un tema de aspiraciones intelectuales o de ningún tipo, es de no tener ningún tipo de hobby, de no tener absolutamente nada, de haberte dedicado solamente a cuidar durante toda tu vida, pero es que les estaba escuchando hablar, o sea, estaba leyendo el libro y les estaba escuchando hablar y un poco la cosa es decir, jope, yo no la entendía, o sea, yo de verdad que no la entendía, era como mi padre decía, joder, pero si es que ahora es cuando tienes que disfrutar, mamá, te lo pago yo, haz lo que quieras, ¿sabes? Te lo hago yo, lo que tú quieras. Y la incomprensión esta de decir por qué está agotada, por qué no quiere saber ya nada de nadie, ya no es... Y me ha gustado mucho leerlo, pero ha sido duro. Así que gracias. No, no, gracias a ti, de verdad. De verdad, yo también me emociono porque sí, porque es que yo creo que tenemos todas, incluso, bueno, no sé si somos muy jóvenes, a lo mejor no, pero yo misma, aunque no estoy todavía en esa vejez, pero sí que tengo momentos en que también yo tengo 2 hijos, ¿no? Y bueno, sí que me pude ya ver en Eva, ¿no? En ese decir, es que lo único que quiero es que me dejéis en paz, ¿no? Eso es que, y, y a veces incluso veo a mi madre que tiene 75 años y incluso la veo con más energía que yo, ¿no? Que siempre ha sido una mujer, aunque también tiene esa parte de dejarme en paz, pero tiene una energía que yo no tengo, ¿no? Y entonces creo que es tan necesario, ¿no? Que porque yo hasta que no tuve hijos realmente no fui consciente de todo lo que había hecho mi madre por mí, ¿no? Y leer estos relatos creo que es tan necesario para todas las mujeres y por los hombres, por supuestísimo, ¿no? Pero las mujeres también, porque muchas de nosotras, entre las que me incluyo, ¿no? Pues eso, tuvimos una adolescencia, una juventud que pudimos estudiar y realmente no llegamos a saber los sacrificios que nuestras madres habían hecho por nosotras hasta que, bueno, hasta que ya pues quizá fue demasiado tarde o no, pero creo que es un tema que es muy básico, ¿no? Ya que las instituciones ya se ocupan de que no, de no ayudar y de no sostener estas genealogías y estos cuidados, que por lo menos nosotras, ¿no? En esas corrientes subterráneas, pues gracias a estos libros y a los relatos que nos contemos y a las redes que tejamos, pues podamos sostener a esas mujeres que se matan a trabajar y a cuidar, ¿no? Y realmente, pues eso, ya mi madre me parece algo increíble. Y mi abuela, que también nació en 1912 o 13, ¿no? En un pueblo de Zamora perdido y que fue contrabandista para ganarse la vida y tampoco tenía agua ni luz, es que ya pensar en mi abuela ya es como es que ya no llego a ella, o sea, sé que nunca podré saber, ¿no? Todo lo y me hubiera gustado tanto poder, que ella me hubiera contado todo eso, ¿no? Antes de morir y bueno, ya, no sé, por eso de verdad te agradezco muchísimo, Virginia, y a todas las que pues eso, me contáis eso, que a mí también me emocionó mucho, ¿no? Yo de hecho he llorado mucho cuando, cuando he leído y releído, ¿no? Y traducido, ¿no? A Tillie Olsen
Y bueno, la traducción es un poco la lectura más, para mí, ¿no? Más bonita y más precisa que uno puede hacer, ¿no? Cuando lees para poner en otro idioma, ¿no? Entonces, meterte en los personajes es básico y pensar en cómo hablarían ellos en español o cómo sentirían o cómo los detalles, lo que verían, meterte un poco en su piel, ¿no? Y meterse en la piel de Eva, la verdad, creo que es una experiencia que nos enriquece a todas. Bueno, como ves, es un club muy sentido también. Sí, sí. Siempre terminamos llorando por alguna razón. La de hoy Qué es bonito. más seria que otra, Virginia. Pero es el poder de la lectura también, ¿no? Por Sí, eso el club funciona y nos reunimos aquí a las 11 de la mañana de un viernes o a las 7 de la tarde, a las 9 de la noche de un martes, porque leemos y nos emocionamos juntas y de repente algo que es tan solitario pues se comparte y se hace más grande y más completo. Y bueno, como no te queremos robar mucho más, que te imaginamos agotada, no, el hashtag de todas, creo, ayer también era agotadas o exhaustas o no llegamos, no podemos leer, no podemos cuidar, no podemos trabajar y estamos, no sé, es el mal de sí. nuestro tiempo. Pero ¿alguna última cosa que te gustaría compartir con nosotras? O no sé, sobre, no hemos hablado apenas, bueno, un poquito de May Sarto, nada de Jay Lazarre ni de Virginia, un poquito también, pero no de la traducción. Algo que en lo que estés trabajando que nos puedas contar o no sé. O... Bueno, yo creo que sí, creo que ya se puede contar. Y lo que he dicho antes, que habrá más diarios de May Sarton después de La Casa del Mar. Que es muy Y, bonito, por cierto, muy sí, diferente a los otros dos, qué fuerte, ¿no? O sea, tanto jaleo con la casa y ahora se va a vivir a... es verdad. La Es que como montó para arreglarla el y luego drama de la casa y ahora me voy a vivir a un piso, o sea, en una colina, a una... Sí, sí. es muy fuerte. Sí, sí. Bueno, pues May Sarton sí que habla sobre la vejez y desde un punto de vista que ya me gustaría yo a los 70 estar como ella. Sí, bueno, May Sarton también lo tuvo muy claro, ¿no? Desde el principio. Yo creo que yo admiro, ¿no? A estas escritoras que desde la juventud se forjan y siguen un camino recto, ¿no? Pero me identifico más porque yo también he tenido un poco más esa trayectoria con las que van haciendo meandros, ¿no? Y van equivocándose y dándose contra la pared hasta que ya por fin pues se encauzan, ¿no? Bueno, tiene más sentido, la vida es así. Es que Sí, May Sarton eligió no comprometerse, no ser sí, madre, muchas exacto, cosas, pero también sufrió esa soledad sí, muy brutalmente, ¿no? De eso van sus diarios en realidad, sí. de que tampoco está muy a gusto con la soledad. No, claro, todo tiene su contrapartida, sí, 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 pero que bueno, es un tema a mí de verdad que me gusta muchísimo y me interesa cada vez más y en eso estoy ahora. Bueno, pues deseando leerte, entonces, no sé, yo ya leí el de La casa junto al mar, alguna compañera Paloma que estuvo ayer en el club también lo había leído. Como leímos los dos primeros, imagino que es muy de verano leer a May Sarton, me parece a mí, ¿no? Es como... Sí, El verano pasado fue cuando leímos los dos volúmenes seguidos y tuvimos una sesión sobre los dos volúmenes, Anhelo de raíces y Diario de una soledad, y estaban todas como absorbidas por May Sarton. No sé si os acordáis, las que estabais el año pasado, todas queríamos tener a May Sarton como amiga y tener una casa propia y ser viejas, felices y, sí, sí, sí. y así. Sí. O sea, entre la mujer mayor del relato de Olsen y May Sarton, obviamente te quedas con May Sarton, ¿no?
porque Sí, pero hay muchas más mujeres. Pero es que Eva es hay muchísimas Evas y muy Evas, pocas claro, Mays. claro. Pero sí que es interesante, esto lo hablábamos con May Sarton, que empecemos a leer sobre las otras edades de la vida desde jóvenes, ¿no? Y hay un ensayo, el de Ana Freisas, de Yo Vieja, que recomiendo leer a los 20, porque es entre los 20 y los 30, cuando tomas decisiones que van a repercutir en el resto de tu vida, pero que tenemos un velo entre el éxito laboral, que nunca va a llegar, o que va a llegar de aquella manera, y el amor romántico, que nos nubla, y leer ese tipo de libros, donde hay mujeres que ya han pasado por lo que tú vas a pasar, te ofrece otros modelos. No podemos estar siempre leyendo a la chica joven con la que nos identificamos que está perdida. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Ojalá yo hubiera leído a May Sarton y a Tilly Olsen, ya digo, con 20 años. Sí. Pues eso, bueno. ¿Alguna más quiere decirle algo así brevemente? Aparte de admiración y amor profundo. Bueno, lo dicho, si a alguna se le ocurre alguna pregunta, Blanca, no te importa que te la mandemos por mail, ¿verdad? Ay, no, encantada. Yo de verdad que ha sido una experiencia maravillosa y os doy a todas las gracias porque de verdad que esto me ayuda mucho y es un placer, de verdad. Bueno, pues muchas gracias y nada, espero verte pronto y seguro que caerá que te invitemos de alguna otra forma al club como traductora y nada, pues muchas gracias y besitos a todas. Gracias, Carmen, de verdad. Gracias. Adiós, chicas. Besos. Gracias. Gracias. Adeu. Me quedo por aquí esperando que os vayáis tranquilamente. ¿Que ha hablado por ahí un bebé? Elena, estás inmensa. Hola. Sí, no me iba a ir sin saludar. Bueno, aquí que estoy que es que me asoma la barriga por el Ya, desayuno. es muy fuerte. ¿Te veré en la feria o no llegas para la feria? ¿Cuándo sales? Pues no lo sé, yo no sé si llegaré o no. Estoy Ya, ahí tía. también con una amiga haciendo casi apuestas. Si llegaré con la barriga, llegaré con bebés o llegará y no estaré en condiciones de ir. No se sabe. Salgo a finales de junio realmente, Ya, pero como son dos, pero esto parece que no sé si va a aguantar, así que bueno, bueno, si no te veo antes de que te escribiré, si por ahí le preguntaré a Carmen, si no, si tú no me respondes, mucha mierda, que vaya todo súper bien, con los dos y todo, y tú, los tres. sí, esperemos que sí. Yo estoy aquí lidiando con mis miedos mi retención de líquidos, pero bueno, así es ahora. Estás súper idílica ahí con tu manta, el Ay, sí, sí. ganchillo, el poto y Sí, la sí, barriga. que mi mamá me la hizo porque está ahí cubriéndome de amor y cuidados también ahora. Pues eso, que ya mismo tienes a dos de estos por ahí, que es muy guay ser mamá de un niño también, que estás hirviendo, por cierto, así que corto que toca sesión de apiretal. Bueno, chicas, nos vemos pronto. Un beso a Besitos. todas. Adiós, Carmen. Chao, Adiós. chicas, chao. Adiós. 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 Adiós.